Radio Universidad de Chile presenta a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile con el programa Quiero ser científico, que forma parte del proyecto Explora, creando redes con ciencia y tecnología. Iniciativa que resultó ganadora en el segundo concurso nacional de apoyo al desarrollo de productos de apropiación social de la ciencia y la tecnología. Cuenta con el auspicio de Canal de Televisión CNN Chile y Editorial Santillana. Bueno, tenemos como invitada hoy día a la doctora Daniela Sauma, científica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Y en su presentación podemos decir que el trabajo de la doctora Sauma, que es académica del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, radica, ¿no es cierto?, en el estudio sobre el cáncer y la capacidad inmunológica. Es bioquímica de la Universidad de Chile y doctorada en ciencias con mención en biología molecular y celular, además neurociencia y también en la Universidad de Chile. Su área de investigación es el estudio de la interacción que existe entre el sistema inmune y el cáncer, tema que es de mucho interés en la actualidad. En particular, su interés se centra en los mecanismos que utilizan las células tumorales para evadir la respuesta inmune. La importancia de estas investigaciones es que la comprensión de los mecanismos que utilizan las células tumorales para evadir la respuesta inmune podría ayudar a generar nuevas estrategias destinadas a eliminar las células cancerosas y mejorar las actuales terapias antitumorales. Hola Daniela. Hola. Realmente es un estudio interesante el que estás haciendo, además muy actual frente a lo que está pasando, ¿no es cierto?, en nuestra época. Todos estamos rodeados de personas que de alguna manera sabemos que tienen cáncer, ya sea en nuestra familia o en algún lugar. ¿Ha sido muy difícil para ti meterte en estas materias de estudio? ¿Hay alguna motivación personal que te lleva? Desde siempre yo quería estudiar algo relacionado con la biología y con la química desde el colegio. Y siempre me gustó la idea de estudiar algo que estuviese relacionado con la salud humana. Entonces, ya que decidí ser científico, decidí después especializarme en la inmunología y posteriormente, en realidad, la vida me ha guiado por este camino de estudiar el sistema inmune y la interacción con el cáncer. Más que nada porque tengo familiares que han sufrido esta enfermedad y siempre en realidad me ha motivado la idea de tratar de descubrir algunas terapias que logren de una vez por todas tratar de erradicar este mal que nos aqueja a todos. Bueno, es nuestra científica invitada para que ustedes pregunten y para que ustedes puedan saber qué pasa con este tema. Y nos acompaña la profesora Ivonne Jaña, que es segunda vez que viene. ¿Segunda o tercera, Ivonne? Segunda vez. Segunda vez, es de esas profesoras movidas, como dicen en la actualidad, que va a los lugares y va con sus alumnos y se preocupa que ellos estén al tanto de las cosas que pasan. Y ella es profesora del Colegio San Carlos de Aragón de Puente Alto y nos acompaña todos sus alumnos de tercero y cuarto del Colegio San Carlos de Aragón. Un aplauso para ustedes mismos, puede ser, ¿no? Es un esfuerzo venir de Puente Alto, ¿no? ¿Muy lejos? Lejos, bien. Y en la mesa de conversación está Camilo González. Hola, Camilo. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por permitirme estar aquí compartiendo este momento con usted. Me gustaría realizarle una pregunta a la doctora. Por supuesto, parte Camilo. Me gustaría saber cuántos años de su vida dedicó al estudio superior. Muy buena pregunta, Camilo. Ahora que tengo las cuentas un poco más claras en mi cabeza, en realidad llevo aproximadamente 13 años investigando sobre la inmunología. Partiendo desde mi tesis de pregrado, en donde yo decidí trabajar en inmunología, pasando por el doctorado y luego el postdoctorado y ahora finalmente como académico en la facultad. Entonces es mucho tiempo que llevo investigando, pero contenta de hacer lo que hago. Muy bien, y también nos acompaña otra alumna. ¿Tu nombre, por favor? María José. María José, ¿qué curso estás, María José? En tercero medio biólogo. Tercero medio biólogo. ¿Y qué quieres estudiar tú? No, aún no he decidido ¿Ve? qué hay específico. ¿Vas a ser científica? Uno nunca sabe. Bueno, María José, ¿qué te gustaría preguntar? Me gustaría saber
sus motivaciones para dedicarse especialmente al área de la inmunología. Y si nos puede explicar un poco en qué consiste. Bueno, mi motivación para dedicarme al área de la inmunología es que siempre me gustó estudiar algo en relación a la salud humana. Y a nivel más microscópico, no tan a nivel macroscópico como lo haría un médico, por ejemplo. Entonces creo que la mejor manera de hacer eso es haciendo investigación, y investigación principalmente en la inmunología. Y tu otra pregunta era... Si nos puede explicar un poquito en qué consiste. En mi investigación. Mi investigación consiste en tratar de dilucidar el papel de ciertas células del sistema inmune en el desarrollo del cáncer. Entonces, ¿cómo es que se entiende que existe una interacción entre las células inmunes y los tumores, pero no se entiende bien cómo es esa interacción? Que finalmente el sistema inmune cumple un papel que favorece el desarrollo del tumor o retrasa el desarrollo del tumor. Y aparentemente existirían distintas células del sistema inmune que participarían en precisamente retrasar el tumor, o también otras células que favorecerían el desarrollo del tumor. Entonces, dilucidar esa interacción es lo que estoy tratando de estudiar ahora. Ivonne, de alguna manera estás viendo diferentes materias. Tú habías comentado algo de que en segundo medio ves esta temática. Cuarto ¿no? medio. Cuarto medio, Cuarto muy medio. bien. Igual en básica también se ve, no recuerdo bien si en séptimo o octavo, algo de enfermedad del sistema inmunológico. Pero yo me estaba acordando de que antes de venir, estuve espiando por ahí algo sobre ella, y entiendo que ha recibido varios premios como científica destacada. Y me gustaría que nos contara algo de esa experiencia, porque generalmente los galardones históricamente son más hombres que mujeres. Entonces, que nos contara un poquito de esa experiencia. Sí, pues un orgullo para las mujeres, así que cuenta bien. Bueno, precisamente uno de estos premios es para las mujeres en la ciencia, una beca L'Oréal que me gané, que bastante, todo el mundo me molestó después, me decía, ahora vas a tener tinturas gratis, maquillaje gratis, pero no, es más que eso, en realidad postulé porque mis mentores en esa época me dijeron, tú tienes que postular. Y yo estaba desarrollando mi doctorado y postulé a esta beca, y en realidad fui de las últimas en llegar, en el último minuto a entregar mi currículum, y bueno, afortunadamente salí ganadora de ese premio, que me implicó también... por supuesto, un gran reconocimiento, que es importante igual reconocer el labor de las mujeres en la ciencia, que es muy importante, y también significó algo más material, que es un poco de plata para investigar, que es lo que siempre nosotros tenemos que procurar en nuestra área. Bueno, en general el científico se maneja un poco postulando los concursos, ¿cierto? Y de alguna manera de ahí va sacando su contribución, o lo que le puede servir para su investigación y para sobrevivir, ¿no es cierto? Y para viajar y para hacer muchas conexiones también con otros científicos. ¿Cómo son las conexiones en el extranjero entre los científicos? ¿Cómo esto de la ciencia se potencia con los estudios de los otros? Claro, es decir... uno tiene que tener algún tipo de conexión en el extranjero como para que uno en cierto aspecto tenga un poco más de la realidad que existen en otros lugares donde la ciencia está mucho más desarrollada. Nosotros tenemos algunas conexiones con algunos laboratorios en Estados Unidos y en Europa, y eso permite sin duda un gran desarrollo de la investigación que estamos haciendo acá. Además que se requiere mucha colaboración entre distintos grupos. Muchas veces la ciencia acá en Chile, que es algo que no he comentado, se hace un poco difícil porque los reactivos muchas veces tardan mucho en llegar, son muy caros. Acá lamentablemente nos cobran el triple que cobran en el extranjero. Entonces, al generar estas interacciones con otros laboratorios a nivel internacional, uno puede beneficiarse mucho de la experiencia de ellos y de otras cosas que permiten que finalmente se desarrolle mucho mejor la ciencia acá en Chile. Muy bien. Camilo, ¿tienes otra pregunta para hacer? Sí, realmente el esfuerzo que ha hecho durante todo este año, y eso que tenga que lidiar el problema en cuanto a los reactantes, como para poder realizar bien el trabajo en laboratorio, ¿vale la pena realmente? Sí, claro. Es decir, yo comentaba que como
para ser científico uno requiere tener muchas características, una de ellas es perseverancia, tolerancia al fracaso, a la frustración, y precisamente creo que se tiene que tener mucho de eso cuando tenemos que lidiar con los reactivos, no solo los experimentos, sino que nosotros igual acá en Latinoamérica tenemos algunos obstáculos que no permiten que la ciencia se desarrolle más rápidamente o tan rápidamente como quisiéramos. Pero finalmente uno se las ingenia para encontrar las maneras de hacer ciencia y hacer ciencia de calidad, que se hace acá en Chile. Muchas veces hay algunos alumnos en el extranjero que hablan de que acá en Chile no se hace ciencia de calidad y yo me vine al extranjero porque en realidad acá sí se hace ciencia. Pero quizás la clave está tratar de tomar temas que son atingentes a nuestro país y en eso ser los mejores. Yo creo que en eso tenemos que trabajar para desarrollar la ciencia acá en Chile. Bueno, quizá esto que estás diciendo para las autoridades que nos escuchan también, ¿no? En el sentido que se modifiquen ciertas cosas y que esos recursos sean más fáciles de obtener también. Porque el esfuerzo que yo veo que ustedes hacen es grande. María José, ¿qué pregunta quieres hacer? Me gustaría saber si usted siempre ha tenido una relación cercana a la ciencia. Por ejemplo, si su familia fue cercana a la ciencia y usted desde pequeña se fue orientando. O tal vez solo cuando decidió estudiar algo se tomó esa decisión. Bueno, sí y no. Desde chiquitita me gustaba mucho el área de la biología y la química, que eso me motivó ya a la biología, a la química, me motivaron como al estudio de la salud humana. En mi familia no hay ningún científico, al menos que yo sepa, en mi núcleo familiar. Mis papás siempre me dejaron sí la libertad de escoger lo que yo quisiera. En realidad, aunque bioquímica era algo que ni siquiera ellos entendían, me dijeron, ok, estudia bioquímica. Sin embargo, yo tuve la suerte de rodearme, mi mejor amiga del colegio, Valeria, los papás de ella son científicos, Hugo Zunino, Judith, son científicos, y yo me rodeé mucho de ellos cuando chica. Entonces viví en una casa en donde los dos eran químicos farmacéuticos, los dos hablaban sobre medicamentos, tenían una balanza en el living. Yo llegaba con unas piedras y le decía, tío, por favor, ¿qué significa que esta piedra tenga este color acá? ¿Es algún mineral especial? Y él se dedicaba y se tomaba el tiempo de explicarme la data de las piedras y cómo se forman y todo. Entonces siempre tuve esa curiosidad que en cierta medida fue alimentada por estos tíos que tuve en mi infancia y que finalmente yo creo que ellos fueron determinantes en que yo estudie bioquímica y por eso debo saludar a la familia. Nómbralos. Hugo Zunino, quien falleció hace poco, y Judith Ellsberg y por supuesto mi amiga Valeria Zunino, quienes fueron como mi cuna científica en realidad. Muy bien. ¿Y en la casa? ¿Qué pasó, digamos, cuando ya tú te decidiste y te vieron que eras una científica? Tú decías que tus papás no comprendían mucho lo que era la bioquímica, pero ¿cómo reaccionaron ellos? La verdad es que yo creo que todavía no comprende mi papá mucho de lo que yo hago, pero él se dio cuenta y mi mamá también se dieron cuenta, de los dos, que a mí me motivaba mucho eso. Y yo creo que mientras uno esté muy seguro de lo que quiere hacer, esté muy motivado con lo que uno hace, uno va a tener el apoyo de las personas que uno la quieren. Y esa fue la suerte que yo tuve, que mis papás siempre me dijeron, ok, estudia lo que tú quieras, ok, veamos cómo resulta eso. Y bueno, para mí ha resultado bien y soy muy feliz haciendo lo que hago. ¿Tus papás qué hacen ellos? ¿Dónde vivías tú en esa época, cuando eras pequeña? Mis papás, bueno, ellos de familia inmigrante árabe, mis abuelos son de Siria y del Líbano. Entonces, mis papás se dedicaron muchos años a la industria textil. Entonces, yo en realidad cuando niña me rodeaba más de las telas, del poliéster, de que esto es franela, qué sé yo. Pero eso nunca me llenó a mí, en realidad, y aunque quizás era algo que naturalmente debía haber tomado, yo decidí que no quería dedicarme a eso y quería dedicarme a la ciencia, que era lo que me motivaba y lo que me hacía clic a mí en realidad. Muy bien. ¿Alguna recomendación que tú puedas hacerle a los profesores quizás que están en el proceso de formación, ¿no es cierto?, de los jóvenes o de los niños en el área de la ciencia, que pudieran tomar en cuenta, o para los mismos alumnos que te acompañan y hoy día te miran, ¿qué es lo que sería importante reforzar en ellos, de tu punto de vista? Bueno, yo creo que
que si quieren ser científicos, que es una carrera realmente hermosa, es estar todo el día maravillándose con las cosas que ocurren en el laboratorio. Es un quehacer que no implica para nada estar encerrado en un lugar, estar oculto ahí, escondido, trabajando en el mesón. Se requiere interacción con grupos, con gente. Tiene muchas cosas interesantes, las cuales yo les motivo que ustedes se interioricen un poco más antes de tomar una decisión con respecto a la carrera que quieran seguir. Y por supuesto los profesores también, ojalá que logren de alguna manera acercar un poco esto que es la ciencia a los alumnos, para que tomen una decisión mucho más informada con respecto a qué se trata esto de ser científico. Y esperamos que este tipo de programas colaboren y contribuyan a eso, para que se informe sobre qué es exactamente lo que es ser científico, que es algo muy, muy lindo. Se los recomiendo de todas maneras. Bueno, yo le preguntaba a Ivonne, la profesora, que ella va a establecer conexión con Daniela para que ustedes puedan ir al laboratorio de Daniela y conocer por dentro cómo se investiga. Porque claro, nosotros en el ámbito escolar conocemos laboratorios que son menos especializados. Hay algunos lugares o algunos colegios, no sé cómo el de ustedes, que no tiene laboratorio y a veces tiene el nombre laboratorio. Hay otros que sí tienen laboratorio y que los profesores pueden trabajar un poquito en él, pero obviamente no están en las mismas condiciones que un científico experimentado. Entonces, para que ustedes conozcan, hoy día ellas tienen que ponerse de acuerdo, poner fecha. La doctora Sauma va a estar encantada de recibirlo. ¿Cómo va eso, Ivonne? ¿Qué conexión estableciste o la vas a hacer ahora? La voy a generar ahora, espero. El año pasado fue muy bonita la experiencia. Y ¿dónde estuvieron el año pasado? en el laboratorio del doctor Miguel Allende. Conocimos sus pececitos. ¿Vieron los peces cebra? Sí. Y nos mostró unos microscopios y después, antes sí tuvimos nos llevó a un mesón donde le explicó a los chiquillos lo que estaba trabajando. ¿No eran estos alumnos que nos acompañan hoy día? No, sí. son otros. Otro curso, Sí. ya. Era en cuarto medio. Ya. Así que espero que sea igual de bonito. En realidad todos los laboratorios son muy lindos. ¿Cómo es tu laboratorio, Daniela? Cuéntale. Wow, mi laboratorio por fuera es harto engañador, en realidad es una barraca, pero por dentro tenemos todo lo que necesitamos en realidad, y es bien entretenido. Hay mucha gente trabajando dentro de un laboratorio bien grande, y sin duda a mí me encantaría que ustedes fueran y lo conocieran y vieran precisamente esto de lo que yo les hablo, que lo entretenido que es ser científico y lo motivante que es. Vamos, que se puede ser científico. Muy bien. Estudiar toda la vida, recuerden, ¿no? Bueno. Pero estudiar y trabajar juntos. Hacer las dos cosas. Y maravillarse de ir aplicando lo que uno está estudiando en el trabajo. Esa es la diferencia, yo creo. Bien, vamos a la última pregunta. ¿Quién la hace? ¿Camilo o María José? Tengo una duda. Usted dijo en un momento que había hecho un curso de paleontología. Claro, sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Me gustaría saber. Con respecto a la paleontología, me encantó decir, es parte de lo que es ser científico, de tener curiosidad. Si tú no tienes curiosidad, probablemente no tienes lo que se necesita para ser científico, y eso implica curiosidad por otras cosas. Yo tengo un telescopio en mi casa y me encanta mirar las estrellas, me encanta cuestionarme cosas, cursos de arqueología hechos de paleontología, y ha sido una experiencia súper enriquecedora y interesante. Daniela, tú hablas de dedicar este trabajo a tu familia, que me imagino que es las personas que están cerca. ¿Quiénes componen tu familia en este momento? En este momento mi marido, mis dos bebés, mi papá y mis hermanos. Le dedico todo mi esfuerzo a ellos, que también en realidad ellos han sentido un poco el hecho de que yo soy científico, y muchas veces me gustaría dedicarles más tiempo de lo que he hecho realmente, pero espero que el tiempo que les haya dedicado y que les siga dedicando no sea tanto tiempo, pero sea calidad, sea Tiempo de calidad. tiempo de calidad. ¿Y cómo se llaman tus niños y qué edad tienen? Mis bebés, Nicolás, que tiene 2 años y medio, y Cristóbal, que tiene 10 meses ahora recién, y que están enfermitos en casa, así que un besito para ellos. O sea, prácticamente guaguas, ¿no? Y así todo se la puede, ¿sí o no? Sí se puede. Vamos a escuchar lo que nos tendrán que decir
en esta radio, en la pausa, y luego volvemos. Muchas gracias. Muy buenos días, nuevamente saludo, muy buenos días, el programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, Quiero Ser Científico. Estamos retomando la segunda parte del programa y estoy con todos los alumnos de tercero y cuarto del Colegio San Carlos de Aragón de Puente Alto. Muy bienvenidos, pueden dar un aplauso si quieren. Un aplauso para retomar. Muy bien. Ellos habían quedado, como dije al principio, escuchando en una pequeña radio, en la sala máster, el programa, y nosotros en el estudio habíamos iniciado el programa. Por lo tanto, están al tanto, ¿no? Sí, están al tanto de lo que estábamos conversando. Y retomamos entonces nuestra conversación. Daniela, ¿podrías tú resumir un poquito cuál es tu investigación, contarle un poquito para luego que vengan las preguntas también del público? Bueno, como les había mencionado, mi investigación es la interfase entre el sistema inmune y el cáncer. Y en particular yo estudio el papel de unos linfocitos T específicos, bien particulares, en el desarrollo de los tumores. Se piensa desde los años 50 que el sistema inmune tiene un papel de alguna manera deteniendo el desarrollo de los tumores. Entonces, en esa época se desarrollaron muchos estudios que definieron que el sistema inmune detiene los tumores. Sin embargo, después se empezó a entender que el sistema inmune no cumplía un rol tan sencillo, sino que el tumor de alguna manera estaba desarrollando algunas estrategias para evadir al sistema inmune. ¿Y esto cómo lo hace? Lo hace precisamente de alguna manera secuestrando algunas células del sistema inmune y haciéndolas que trabajen en favor del tumor. Entonces se piensa que quizás estos linfocitos T, los cuales yo estudio, todavía no se entiende bien si efectivamente tienen un papel antitumoral destruyendo las células tumorales o precisamente haciendo todo lo contrario. Se piensa que podrían hacer todo lo contrario y favorecer el desarrollo de los tumores. Entonces tratar de dilucidar si es que son ángeles o demonios es precisamente lo que yo quiero estudiar en mi investigación. Muy bien. Yo creo que tu investigación es un tema que nos llega a todos. Arriba estábamos conversando lo cercano que está el cáncer, ¿no es cierto?, en las familias de nosotros. Y nosotros con la profesora comentábamos que teníamos situaciones así en nuestra familia, al igual que tú también, ¿no? Así que vamos a ir ahora a las preguntas del público para poder ahondar en esta investigación de nuestra científica Daniela Sauma. Vamos a partir. ¿Podrías identificarte primero tu nombre? Hola, me llamo Inti Pehuen, del tercero biólogo C, y mi pregunta es, en sus investigaciones con la TH17, ¿cuáles han sido sus avances? Wow, estás sumamente informado. Yo no había ni siquiera querido mencionar ese subtipo de linfocitos, los TH17. Ahora voy a tener que explicar para todos. Voy a tener que explicar para todos. Lo que pasa es que existen dentro del sistema inmune adaptable que conocemos, que está desarrollado precisamente en mamíferos vertebrados, estas células, los linfocitos T, se pueden diferenciar en distintos tipos de linfocitos T. Y hay distintos números, están los TH1, los TH2, los TH17, y cada vez aparecen distintos linfocitos T. Tal cual uno se imagina un ejército donde existen diferentes, comandantes, artilleros, espías. Cada célula en el sistema inmune tiene una función. Y estos linfocitos TH17 han sido descritos hace muy poco, unos 10 años máximo. Entonces, inicialmente se habían estudiado que estos linfocitos TH17 tienen un papel en desarrollar enfermedades autoinmunes. Entonces, en ese sentido, los linfocitos TH17 están de alguna manera relacionados con las enfermedades autoinmunes. Y en cierto aspecto, si uno se pone a pensar bien,
la inmunidad antitumoral, es decir, la respuesta inmune contra el tumor, requiere precisamente de un fenómeno, entre comillas, de autoinmunidad, porque nosotros necesitamos que esas células tumorales, que son nuestras, sean atacadas por el sistema inmune. Entonces, cuando el sistema inmune monta una respuesta contra nuestras células, ya sea células que son normales, células del hígado, células de cualquier parte, los huesos, qué sé yo, o sean células tumorales, es una respuesta de todas formas autoinmune. Entonces, por eso es que inicialmente se relacionaron las células TH17 con el cáncer también, hace poco. Inicialmente se pensó que precisamente tenían un rol destruyendo los tumores, pero han aparecido algunas investigaciones que hablan de que en el microambiente tumoral, que es donde entran estos linfocitos T al tumor mismo, el tumor los manipula de manera de que se escape al control del sistema inmune. De alguna manera hace que trabajen en favor del tumor. Y yo partí mi investigación pensando precisamente eso. Y dije, ok, voy a poner mi hipótesis. Mi hipótesis es que los linfocitos TH17 están siendo manipulados por el tumor y tienen una capacidad protumoral, favoreciendo el desarrollo de los tumores. Sin embargo, a lo largo de mi investigación me he dado cuenta que me parece que estoy yendo absolutamente en contra de mi hipótesis. Me ha costado mucho darme cuenta de eso, pero finalmente uno tiene que tener también la altura de mira, de darse cuenta de que en realidad el resultado no es lo que uno espera, y muchas veces ocurre eso. Y pareciera ser que estas células TH17 tienen una función antitumoral. Inti, ¿quedaste satisfecho con la respuesta? ¿Quieres preguntar algo más? No, gracias. Muy bien, gracias, doctora. Bueno, continuamos. Identifícate. Hola, mi nombre es Javiera Arias del cuarto C. Yo le quiero preguntar si se puede curar el cáncer al 100% o solo se logra que se pueda detener la enfermedad. Bueno, actualmente existen diferentes tipos de cáncer. Algunos cánceres que pueden ser eliminados quirúrgicamente, por ejemplo, que pueden ser controlados de alguna manera con radioterapia o quimioterapia, que pueden ser eliminados. Y una persona puede quedar libre de un cáncer. Sin embargo, existen algunos otros cánceres, por ejemplo, el cáncer de pulmón, el cáncer de páncreas y algunos otros cánceres que se escapan y que muchas veces terminan con el paciente que no sobrevive. Y actualmente existen terapias de todo. Existen terapias que logran eliminar los tumores y en este otro caso existen terapias que solamente logran retrasar o dar un poco más de años de expectativas de vida a algunos pacientes, como es el caso, como te comentaba, del cáncer de pulmón y de páncreas, que me tocan bien cercano a mí también. Y por supuesto, la idea de todo esto es tratar de no solo extender la vida de los pacientes, porque actualmente la mayoría de las terapias que se hacen son de tipo quimioterapia, con terapias farmacológicas. Entonces la idea es también de alguna manera manipular el sistema inmune para que sea mucho más reactivo, sea mucho más ofensivo contra los tumores, y de esa manera incluso poder erradicar los tumores desde dentro. Bueno, ¿Quiero hacer una consulta? Sí, por supuesto. La profesora Ivonne Jaña. Sí, el tema del tumor, el hecho que se forme un tumor benigno, ¿tiene que ver ahí el sistema inmunológico de alguna manera o es por una característica del tipo de célula que forma el tumor? El desarrollo de un tumor benigno, la verdad es que la diferencia entre un tumor benigno y un tumor maligno, un cáncer, es que el tumor maligno es capaz de hacer metástasis. Pero en cuanto al desarrollo de estos tumores, se piensa que existe un componente importante con respecto al sistema inmune. Se piensa, por ejemplo, que en pacientes que tienen el sistema inmune muy decaído, están mucho más susceptibles a desarrollar tumores. Porque mi pregunta iba por el hecho de que se formen, que se encapsulen. La cápsula la genera, ¿es una respuesta del organismo? La verdad es que
yo creo que tiene que ver con una capacidad intrínseca de cada tumor, de cada tejido, de desarrollar ciertos tipos de tumores que pueden estar encapsulados o que pueden diseminarse. Pero definitivamente el sistema inmune cumple un papel en el desarrollo de los tumores. Se entiende eso hace mucho tiempo. Bien, continuando con las preguntas del público. Javiera, ¿quedaste bien con la respuesta? ¿Está bien? Ya, Javiera Arias estaba preguntando. Y ahora, otro alumno del colegio, ¿no es cierto?, que aunque estamos, Colegio San Carlos de Aragón de Puente Alto. ¿Cuál es tu nombre y pregunta? Soy Sebastián Aguilar del cuarto año C. Bueno, estos son dos conceptos que yo busqué en internet sobre el sistema inmune y no sé si usted me puede decir qué es la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. A ver, el sistema inmune en realidad se divide en dos grandes alas y que en realidad está dividida en dos grandes alas desde el punto de vista de nosotros, de los científicos, porque nos conviene dividirla en estas dos alas. Una es la inmunidad innata y la otra es la inmunidad adaptable. La inmunidad innata y la inmunidad adaptable poseen varias diferencias. Básicamente te puedo mencionar algunas. La inmunidad adaptable tiene que ver con células, básicamente linfocitos B y linfocitos T. En cambio, la inmunidad innata son todo el resto de las células del sistema inmune y que nosotros muchas veces ni siquiera consideramos como el sistema inmune, que puede ser hasta la piel. Y con respecto a eso mismo, otra diferencia importante es que la inmunidad innata se desarrolla en las primeras etapas de la enfermedad. Entonces, los primeros que parten a atacar cuando nos vemos enfrentados a un patógeno, por ejemplo, es el ala de la inmunidad innata. Y posteriormente, esto le da tiempo a la inmunidad adaptable para desarrollar una respuesta mucho más específica, una respuesta que es adaptable, que es adaptada a cada patógeno. Por eso el nombre de inmunidad adaptable o inmunidad específica, ¿cómo se le puede decir? Además, como es una ala del sistema inmune que se desarrolla más tarde, que es mucho más eficiente, específica, también tiene memoria, que es importante eso, por ejemplo, para el desarrollo de las vacunas. Entonces es importante que esto del sistema inmune innato detiene el patógeno en las primeras etapas, de manera que posteriormente el sistema inmune adaptable monte una respuesta eficiente contra algún tipo de patógeno. Y se genere esta memoria que nos va a permitir responder de mejor manera frente a una segunda exposición frente a ese patógeno. Sebastián, ¿quedaste conforme con la respuesta? ¿Quieres ahondar un poco? No, Más o menos no. Parece, nos quedamos muy contentos. ¿Sí? ¿Le falta todavía que preguntar? No. estoy bien. ¿Está bien? Bueno, vamos a la otra pregunta del público, ¿no es cierto?, del Colegio San Carlos de Aragón de Puente Alto. ¿Tu nombre? Hola, soy María Luisa Fuentes del cuarto C. Mi pregunta básicamente va en enfoque al desarrollo. De acuerdo a los múltiples avances que ha tenido la ciencia en estos años, ¿qué tan lejos cree usted que podríamos estar de encontrar la cura a las enfermedades autoinmunes o una tan importante como el cáncer? En particular, el tema del cáncer es un tema muy difícil de resolver, porque yo pienso que el sistema inmune finalmente también lo que hace es moldear al tumor. De alguna manera, esta interacción que existe entre el sistema inmune y el tumor es una interacción que recién estamos entendiendo, que tenemos que entender para desarrollar terapias futuras mucho más efectivas. Pero, por ejemplo, se sabe que el sistema inmune de alguna manera lo que hace es eliminar aquellas células tumorales que son más susceptibles al sistema inmune, es decir, que son más fácilmente reconocibles por el sistema inmune. Entonces, de esa manera, el sistema inmune va a dejar solo aquellas células tumorales que no sean reconocidas por el sistema inmune y que son aquellas células que son mucho más aptas para sobrevivir y que tienen una capacidad alta de proliferar y tienen una alta capacidad de hacer metástasis. Entonces, el sistema inmune está cumpliendo un papel ahí diferente. Y precisamente, como te mencionaba, yo creo que entender bien cómo es esta interacción nos va a permitir desarrollar posteriores terapias, pero en un futuro. Siempre
por ejemplo, el caso del cáncer es un caso sumamente difícil de desarrollar estrategias, porque siempre tenemos que pensar que estamos actuando contra nosotros mismos. Las células tumorales son células propias. Entonces tenemos que montar una suerte de respuesta autoinmune contra nosotros mismos para atacar los tumores. Ese es el gran problema del cáncer. Bueno, yo creo que este tema da para mucho. Ya nos dicen que nos quedan 7 minutos. Así que vamos a ir rápido con los que nos están faltando, que querían preguntar, para que no se vayan con su duda. El nombre y la pregunta. Hola, mi nombre es Dixon y quería preguntar si usted está enterada de nuevos descubrimientos o invenciones que se han hecho últimamente en el ámbito de la ciencia. Por ejemplo, hace una semana se dio una noticia de que se habían creado o inventado unas cromosomas artificiales. ¿Usted está enterada de algo sobre el asunto? Mira, esa es la pregunta más difícil que me han hecho hoy día. La verdad es que nosotros como científicos lamentablemente nos especializamos bastante en nuestro tema. Y tenemos que hacerlo porque tenemos que estar muy al tanto de la literatura, pero la literatura en nuestro ámbito. Y por eso nosotros muchas veces nos centramos mucho en nuestras áreas y al especializarnos perdemos un poco el horizonte de otras áreas, como la que tú mencionas. Lamentablemente, como te comentaba, no estoy muy al tanto del desarrollo de otras tecnologías en otras áreas. Y es lo que pasa como científico, uno se especializa y pierde un poco el esquema, uno pierde un poco el tema de conversación con otros científicos que están en otras áreas. Yo comenté hace un rato de la neurociencia, que para mí es un tema que yo todavía no logro comprender en un total. Si bien uno tiene instancias como para compartir con otros científicos y ponerse al día en esos aspectos, es poco tiempo que uno le dedica en realidad a eso. Bueno, yo quiero decir que en el trabajo con los científicos y en lo que hemos estado haciendo de poder mostrar sus investigaciones, realmente vemos la dedicación y el tiempo que le ponen sábado, domingo, no tienen veraneo, etcétera, y están metidos en sus laboratorios. Entonces, la especialización desde ese punto de vista es lo que los lleva a otros descubrimientos. Pero vamos a seguir. ¿Había alguna pregunta más del público que quedó pendiente? Bueno, yo quiero contarles, antes de ir a las otras preguntas de aquí que puedan salir de la mesa de conversación, que Santillana, como decía antes, nos trae algunos obsequios y que tienen que ver directamente con el material científico que se ha estado realizando en la facultad y que se exhibe también en CNN 3 veces al día. Hoy día está saliendo el doctor Babul mostrando, ahí voy a mostrar para la cámara, las cápsulas científicas. Aquí hay 72, pero tenemos más de 100 cápsulas, incluyendo la de la doctora Sauma, donde ellos van contando lo medular de su investigación, pero acá Santillana la pone asociada a un contenido del programa, que era lo que te decía a ti, le decía la profesora Ivonne en la primera parte del programa. Por lo tanto, este es un material que te va a servir también de regalo y además nos trae algunos libros que van a quedar para el colegio para acompañar la preparación de sus alumnos en el área de la biología, que es Biología 2 y 3. Son manuales esenciales, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la preparación de la PSU. Y además veo que acá hay otra cosa de regalo. Veo que es un libro, ¿no es cierto?, sobre el maestro esgrima. Interesante, no lo he leído, pero es un libro adicional que ella quiere para poner en el CRA del colegio. Bueno, quiero agradecer yo a Santillana esa iniciativa de apoyar este programa y por supuesto que concordamos con los objetivos de ellos y nuestro, de llevar la ciencia a los colegios directamente y unir el mundo científico y universitario. Pero nos van quedando unas preguntas todavía, a ver, veamos cuántos minutos nos quedan. ¿5? 3 minutos. Vamos a una tipo pimponeo, pregunta-respuesta rápida, ¿puede ser? A ver, partamos entonces con... ¿Sí? Allá, tú quieres preguntar. Me gustaría saber cómo considera usted la ciencia, el desarrollo de la ciencia en nuestro país, ya que nosotros muchas veces no sabemos más que lo que uno ve en los medios, entonces me gustaría saber su perspectiva desde un ámbito más cercano que nosotros.
En un minuto. En un minuto. Yo creo que la ciencia, parece que me extendí mucho. La ciencia en este país está mejorando notablemente. Existen muchos científicos que están haciendo investigación de muy alta calidad. Yo pienso que cada día estamos mejorando y yo creo que vamos a llegar pronto a niveles estándares internacionales. Ya, Camilo. Lo que me llamó la atención es que en cierta parte lo que mencionó la doctora sobre el hecho de trabajar mientras tú realizabas tu doctorado, ya que yo no tenía esa información en cuanto a lo que yo conocía y me pareció bastante bueno, ya que así es mucho más fácil luego emplear todos los conocimientos que uno adopta en el doctorado de cuando uno está en el estudio superior. Bien, en un minuto, ese esfuerzo, ¿cómo ha sido? Ha sido devastador, no puedo decir en un minuto cómo. La peor parte fue definitivamente el doctorado, pero uno siempre tiene que estar estudiando y siempre tiene que estar al día de la literatura y dedicándole mucho tiempo a la investigación, dejando incluso a veces de lado un poco la familia, los amigos, pero hay que tratar de encontrar el equilibrio. Yo creo que se puede. Pero como decía la doctora en su cápsula científica, decía ella que dedica su trabajo a su familia y a todas aquellas personas que se encuentran en el duro combate contra el cáncer. Así que le damos un aplauso a la doctora, yo creo, por su trabajo. Y quiero agradecer al Colegio San Carlos de Aragón de Puente Alto, a su profesora Ivonne Jaña, a los alumnos que participaron en la mesa de conversación, como al público, y por supuesto también a la Facultad de Ciencia, a los científicos de la facultad y a Santillana por el apoyo que nos entrega en este programa. Muchas gracias. Será hasta el próximo programa. Radio Universidad de Chile presentó a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile con el programa Quiero ser científico, que forma parte del proyecto Explora, creando redes con ciencia y tecnología, iniciativa que resultó ganadora en el segundo concurso nacional de apoyo al desarrollo de productos de apropiación social de la ciencia y la tecnología. Cuenta con el auspicio de Canal de Televisión CNN Chile y Editorial Santillana.